El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Jesús elogia a Juan el Bautista, dice así. Yo voy a leer uno, hermano, o yo lo leo y ustedes van en su Biblia tranquilo escuchándolo, ¿ok? Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Oiga qué cosa le manda a decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El 6, hermano. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿O un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? El 9. A un profeta, si os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Aleluya. Este capítulo que hemos leído lo damos de cuenta por lo que él estaba pasando. Todos sabemos lo que él estaba pasando. Amén. Todos sabemos lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba dando instrucciones a sus discípulos. Pero ¿qué instrucciones les estaba dando a sus discípulos, iglesia? ¿Qué instrucciones él estaba dándole a sus discípulos? Mire lo que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Él estaba dando instrucciones a sus discípulos y les dio poderes, dice también: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Todo eso es bueno, hermano. ¿Quién quisiera tener eso que Jesús le dio a sus discípulos? Iglesia, ¿quién? Que levante la mano, ¿quién quiere tener eso? Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Hermano, ese es un gran privilegio y un gran mandato que Dios tiene para su pueblo. Pero hay una cosa, hermano. Él les dio instrucciones a sus discípulos. Le dio instrucciones a sus discípulos para que hicieran eso. En el mismo versículo dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Se fue de ahí a predicar y a enseñar en las ciudades de ellos. No menciona qué ciudades, pero no dice que era la ciudad de los discípulos, sino en las ciudades de los judíos, a enseñar. ¿Por qué Jesús no se paró? ¿Por qué Jesús no se quedó? Él dio órdenes. ¿Qué él podía decir? Bueno, aquellos andan, yo me voy a quedar. Esto me explica a mí y me enseña a mí que si el pastor no nos da a nosotros responsabilidades, no quiere decir que no podemos. Tenemos que seguir leyendo la palabra. Siempre nosotros, leer la palabra. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? A veces, yo pensaba antes, bueno, no me dan, pero ¿para qué? No. Jesús nos está dando un ejemplo. Él mandó y él hizo. El buen líder tiene que hagamos. No dice hagan. Ese es un buen líder. Y el líder que nosotros tenemos que seguir el ejemplo es Cristo. Ese es un buen líder. Amén. Nosotros podemos equivocar. Los equivocamos, no es que podemos, los equivocamos. Porque nadie es perfecto, solo Él. Pero Él le dio, amada iglesia, le dio órdenes a sus discípulos. Y predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Oiga bien, qué gran privilegio tenía. Pero en medio de ese privilegio él no se quedó. Él siguió hablando la palabra de Dios. Porque una cosa es, hermano, mire el poder del evangelio. Una cosa es que usted sane y otra cosa es que usted salve. Porque hubieron muchos sanados que Jesús solo les decía: tu fe te ha sanado. Amén. Pero hubieron otros que les decía: tu fe
te ha salvado. Por medio de la predicación viene la salvación. Por medio de la palabra viene la salvación al cuerpo entero, no solo la sanidad. Por eso es que Jesús, Él no paraba de predicar, de enseñar, de decir, porque sabía que la persona media vez crea, tiene la salvación entera de su cuerpo y de una vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Una cosa es que los discípulos tenían esa autoridad y tenían la capacidad de sanar y de todo, ¿verdad? Pero el que cree en la palabra de Dios, por un mensaje que usted hable, por un mensaje que usted diga, cualquiera o yo lo diga, y que cree, ese no solo se sana, se salva. Ese es el poder de la predicación. El poder de la predicación es ese, salvar vida. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el oír viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces la fe como que, aleluya. Leer la palabra es bonito. Leer la palabra es lo mejor que puede haber. Por eso el pueblo de Israel decía, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes donde sea, ponla ahí. Porque es muy importante, en los momentos más difíciles que uno tiene, la palabra lo consuela. Lo lleva a un versículo, a un capítulo que es una palabra que uno lee, eso lo consuela y dice uno, esto es para mí. Y eso es para todos, mis hermanos. ¿Qué es lo bonito? Jesús nunca se detuvo. Jesús él salió a predicar. Jesús enseñó, porque tenemos que estar convencidos que por medio de la predicación viene la salvación. Si a nosotros no nos hubieran hablado de Dios, no estuviéramos aquí. Si nosotros no hubiéramos escuchado a alguien estuviera hablando de la palabra de Dios, de las maravillas que Dios tiene para su pueblo, no hubiéramos levantado la mano, no hubiéramos aceptado, no estuviéramos aquí. Amén. Entonces ese es el poder de la predicación. La predicación tiene poder. Dice el apóstol Pablo, me constriñe si no hablo la palabra de Dios. Ay de mí si no predico. Porque es un mandato. Es un mandato predicar. Y predicar, hermano, no es a veces tirarte un mensaje elocuente, hablar con elocuencia ni nada, hablar de la palabra de Dios. Las maravillas que Dios hace. Las maravillas que Dios hace y lo que Dios tiene preparado para aquellos que les servimos. Dice. Hay que servirle, amén. Aleluya. Pero al oír Juan en la cárcel, lo dice, mire, ¿dónde estaba? Y eso, ahí voy. ¿Qué había hecho el hombre? Y a veces nosotros los quejamos por una habladurita, una cosita así que digan ellos, porque no los saluden, hermano. Por favor, ya eso tenemos que ir olvidando, ya. Sí. Entonces, ¿por qué estaba el hombre preso? Por decir la verdad de la palabra. Correcto. Hermano, nosotros no hemos llegado a eso. Nosotros no hemos pasado por nada. Nosotros aquí la palabra se habla libremente y no nos dicen te vamos a meter preso por eso, te vamos a hacer aquí, te vamos a hacer allá. Esas son las cosas que tenemos que entender nosotros. Que el privilegio que nosotros tenemos y la libertad que tenemos para hablar la palabra aquí en este país, estamos así como estamos porque queremos. Tenemos la palabra, tenemos libertad para hablarla, que nadie nos va a decir nada. Inclusive según tengo entendido yo, que usted puede predicar la palabra y poner la bandera de Estados Unidos ahí, que tiene que ser la bandera de Estados Unidos y predique. Puede poner bocinas y predicar. Nos hace falta preparación. Tenemos que prepararlos para eso también. Al oír Juan dice en la cárcel, versículo 2, los hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Un hombre que había venido a preparar el camino a Jesús, a preparar el camino a Jesús. Un hombre que decía, yo no soy el Cristo. Un hombre que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mire cómo dice, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Porque decían, cuando Herodes se dio cuenta también decía, Juan ha resucitado. Pero él dijo, no soy el Cristo. Ahora bien, en el 1:34, pero miremos también la situación de él, cómo se encontraba él, hermano. Él se encontraba atribulado, hermano, se encontraba confundido. Pero aquí le manda a decir, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba turbado, claro que estaba turbado. Le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan 1:29 al 36. Y léamelo, hermano. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
A él me refería cuando yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Tal vez pensó que Jesús realmente era el Mesías. Él haría obras milagrosas con referencia a la liberación política de Israel, o al menos la liberación de Juan, quien estaba en la prisión. Cuando uno tiene un amigo, hermano, y tiene uno un poquito de cuello, pongámosle así, uno lo hace. Pero aquí lo de Jesús no era político, lo de Jesús era espiritual. El pueblo de Israel estaba esperando un libertador del pueblo de Israel, pero que viniera con espada en mano, volando cabeza a diestra y siniestra. Mire lo que dice. O al menos la liberación de Juan, quien estaba en la prisión. Es posible que Juan haya cometido una distinción equivocada entre aquel que había de venir y el Cristo. Hay algunas indicaciones que algunos judíos en esos tiempos distinguían entre un profeta enviado prometido por Moisés. Deuteronomios 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Profeta en medio de ti, te levantará Jehová tu Dios, dice. Entonces ellos estaban esperando un profeta que ese viniera. Pero ¿de dónde nació Jesús? De la misma descendencia de ellos. Entonces se cumple la palabra del profeta. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: oíase saber a Juan las cosas que veis y oís. Jesús quería asegurarle a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías, pero también les recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos humildes, de servicio, satisfaciendo necesidades individuales y no en presentaciones espectaculares o liberación política. Dios venía a hablar la palabra que el Padre le había mandado, que los libere a nosotros de los pecados, de las tinieblas donde los tenía el enemigo atrapados. Esa era la liberación que Jesús venía a hacer a su pueblo. Tal vez recordemos, dice la pregunta de Juan, así Jesús, ¿por qué no está haciendo más? Contestó así: para nada esa paciencia inquieta. Él pronuncia las mismas advertencias. Por la mayor parte, la forma del servicio de Dios es forma de laboriosamente perseverar en hacer cosas que son aparentemente pequeñas. La historia de la iglesia demuestra que esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Porque el hombre vino y le preparó el camino, le predicó y les decía que atrás de él venía otro, un amigo, familia, ¿no? Familia, y lo dejó en la cárcel. Hay cosas que Dios no las va a conceder a nosotros, hermano. Iglesia, hay cosas que Dios no las va a conceder a nosotros. Hay cosas que por mucho que las pidamos, Él sabe que no las va a dar y sabe por qué. Amén. Porque se dice en estos tiempos que los milagros son una prueba de fe en vez de ser algo que la apoye. Una generación de no creyentes puede convertir hasta la comida en veneno. Oiga como dice ahí. Una generación de no creyentes. Y Cristo viene, y aunque no sea en el tiempo de nosotros, puede ser de que nosotros llegamos muertos, pero Él va a venir. Él vendrá, viene y nadie lo va a detener. Un amigo ha cambiado, dice estas palabras. Otra bienaventuranza del no ofendido. Bienaventurado el que puede estar en prisión
que puede ser silenciado en su testimonio, que puede parecer descartado por su Señor, sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan rápidamente retornó esta bienaventuranza, recobró completamente su serenidad. ¿Qué saliste a ver? A un profeta y más que profeta, Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito. Mateo notaba que este ministerio del heraldo del Mesías fue profetizado en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dele un aplauso al Señor, hermano. La boca de Jehová lo ha hablado, no es la boca de un hombre. Jesús les recordó que Juan era un heraldo del Mesías, escogido por Dios y no un alguien que complace al hombre o a sí mismo. En realidad él era más que un profeta, porque él mismo tenía el ministerio de servir como heraldo del Mesías. Ustedes saben que es un heraldo, ¿ah? Es como una carta leída, un predicador, sí. Un heraldo del Mesías, por eso fue el más grande de los profetas. Oiga, ¿y quién no? Y no lo dijo cualquier profeta, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Fue el más grande de los profetas. El hombre más grande en los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué este es de quien está escrito? Aunque algunos ponen a Juan en una posición mala por sus dudas aparentes con respecto a Jesús. El mismo Jesús habló altamente de Juan. A menudo había dado testimonio de Jesús. Ahora Jesús da testimonio de Juan. Había dado testimonio. ¿Lo había dado Juan testimonio de Jesús? Él es el Cordero de Dios. Lo leímos en Juan capítulo 1. ¿Ah? Ahora aquí está Jesús dando testimonio de Juan. Eso es bonito, hermano. Imagínense que le diga Jesús al Padre allá. No, míralos cómo están allí. Déjamelos tranquilos. Hermanos, esa es una gran bendición. Jesús dio testimonio de Juan. Dice, Juan era estable. O sea, agitaba fácilmente, como una caña. Pero le dije, ¿a qué saliste a ver? Al desierto. ¿Una caña agitada por el viento? ¿A qué saliste a ver? En el desierto cualquier cosita que hace aire y como no tiene mucho follaje se mueve para todos lados. Juan era estable, no se agitaba fácilmente como una caña. Juan era sorbio, en que vivía una vida disciplinada. Mire la disciplina. No estaba enamorado de lujos o de comodidades, de este mundo. Comodidades de este mundo. Comía miel y langosta. Vestido con pelos de cabra, dice. Imagínense. Y él no se agitaba por nada. Y a veces nosotros decimos, la misma mudada tengo. La misma aquí, lo mismo allá. Pero la palabra lo hace saber. ¿Cómo vivía esa gente, hermano? Tampoco, si uno puede, no puede andar también así, ¿verdad? Porque la gente está loco que busque por allá. Juan era un siervo, un profeta de Dios. Juan fue enviado como un mensajero especial del Señor. Juan era especial ya que era considerado uno de los más grandes bajo el nuevo pacto. Juan era segundo, incluso al menos en el reino bajo el nuevo pacto. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A pesar de que Juan era grande, no fue nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Esto es porque el nacido y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz. Y la tumba vacía, por lo tanto, no disfrutó los beneficios del nuevo pacto. Entonces nosotros estamos disfrutando los beneficios del nuevo pacto. ¿O me equivoco, pastor, o no? Los estamos disfrutando, hermano. En el evangelio se disfruta, hermano. Completo, en el evangelio se disfruta. No como antes decía yo antes. Voy a disfrutar. Disfrutar un ratito y el siguiente día estaba muriéndome. En el evangelio se disfruta, hermano. Se disfruta en amor, se disfruta. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran, en memoria de mí. Ese es el nuevo pacto. Juan el Bautista no logró los beneficios del nuevo pacto. No los alcanzó porque él murió antes de esta vida terrenal. Pues aunque él vive. La palabra de Dios dice que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme.
Amén. Segunda de Corintios 3:6, ¿qué los dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, hermano. Pregunta que les hago a ustedes. Vayan a hablarle a un estudioso de la letra, hablen de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Ellos no creen. Sí, no todos, sí, es cierto. No todos, ellos no creen. La mayoría de ellos no creen. Porque tienen demasiada letra y demasiado conocimiento. Por eso los dice ahí que el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso es lo bonito de tener el Espíritu. Hebreos 8:6-13. Y con eso cerramos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Aleluya. No como el pacto que hice con sus padres. Hoy estamos bajo la gracia. Y lo viejo está próximo a desaparecer, dice. Lo que envejece. Nosotros somos nuevos hombres en Cristo Jesús. Ya lo viejo quedó atrás. Y dice la palabra de Dios, dice el Señor, que no se acuerda de nuestras iniquidades. Amén. No se acuerda, mi hermano, ni que los pase por la mente. Ya lo que pasó, pasó. Y no hay que volverlos a acordar. Amén. Ni regresar atrás. Porque dice que Él se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque lo dejaron a Él, se desentendió. No permitamos, amada iglesia, que Dios se desentienda de nosotros. Porque cuando Dios se desentiende de nosotros, ahí vamos a tener problemas. Que se desentienda cualquiera de nosotros, hermanos. Cualquiera que sea que se desentienda, menos Dios. Amén. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y sigamos adelante. Gracias. Y mi consejo es, sigamos adelante, buscando de Dios. Amén. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación.